Hermanos, Dios les bendiga. Este es un nuevo espacio, una nueva oportunidad donde la misericordia de Dios se está expresando con la vida nuestra. Y damos gracias a Él, damos gracias porque su misericordia es nueva cada día, su amor para con su pueblo se está expresando a cada instante. Y no sé qué tan conscientes llegamos a ser de cómo todo lo que Dios hace durante el día, el aire que respiramos, las personas que tenemos alrededor nuestro, todo lo que podemos hacer con nuestra mente, con nuestras manos, todo lo que podemos hacer a lo largo del día, hace parte de esa misericordia y de ese gran amor de Dios que se ha venido expresando con su pueblo. Y durante este tiempo Dios quiere que seamos cada vez más conscientes. Y por eso, hermanos míos, yo los quiero invitar a que en esta noche, en la oración que vamos a hacer inicial, nos presentemos agradeciéndole a Dios y pidiéndole que nos haga conscientes de cómo hoy, a través de la palabra, de lo que nos va a enseñar, de cómo nos va a abrir camino, podamos nosotros percibir su amor, podamos nosotros percibir su misericordia, podamos nosotros recibir lo que Él nos trae con esa disposición de quien está recibiendo un regalo, de quien está recibiendo algo que es muy bueno, y que podamos nosotros entonces decirle: Señor, gracias, porque tu misericordia, tu amor, tu bondad hoy se expresan a través de todo lo que en este espacio cultico podemos hacer. Así que los invito a que estén en pie, hermanos míos, y vamos entonces a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias porque tu amor, Señor, es incomparable. Tu gracia para con tu pueblo, Señor, se expresa a cada instante. Y aquí estamos, una vez más, haciéndote culto, Señor, y reconociendo que esta nueva experiencia es la oportunidad que tú nos das para experimentarte. Estamos aquí, Señor, nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto y nuestro ser necesitado de ti, Señor, necesitado de tus argumentos, necesitado de tu orientación, necesitados de tu fuerza, Padre Celestial. Cada uno de nosotros, con necesidades diferentes, venimos juntos a tributarte un culto a ti, Padre Celestial. Aquí estamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra, que puedas encontrar en cada uno de nosotros las formas, los caminos, las maneras de llegar a la vida nuestra, de tocar esas áreas donde necesitamos ser impactados, donde necesitamos ser afectados por ti, Señor. Te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad y quedamos abiertos totalmente para que tú puedas expresarte y para que tu amor, Señor, y tu buena voluntad inunden nuestra vida en esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Y vamos a hacer nuestra lectura bíblica en un texto que se encuentra en el Salmo, capítulo número 100, Salmo 100, y vamos a leer, son 5 versículos muy cortos, entonces yo creo que lo podemos hacer todos a una sola voz, ustedes allá en su casa, yo desde aquí. Yo voy a estar leyendo la versión latinoamericana. Ustedes en su casa lean la versión que tienen y lo vamos a leer todos a una sola voz a la cuenta de 3. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Aclamen al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo, el rebaño de su pradera. Entren por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad
por todas las edades. Amén. Qué salmo más hermoso, qué salmo más significativo, y somos su pueblo, el pueblo que Él ama, el pueblo que Él ha escogido, y no porque seamos especiales. Nos escogió precisamente porque nos vio tan necesitados que nuestra necesidad fue el motivo para que Él nos mirara, y hoy estamos aquí. Así que vamos en este momento a cantarle a ese Dios, a alabarlo, a decirle esas razones tan significativas, a expresarle lo que hay dentro de nosotros a ese ser. Y si tenemos que reconocer su grandeza, vamos a hacerlo porque es el ser más grande. Entonces, vamos en este espacio de alabanza a entregar todo lo que en nosotros hay. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesucristo
esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y
primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Bien, gracias a Dios. Gracias por todas sus razones. Gracias por esas alabanzas, hermanos. Qué agradable cada vez que podemos cantarle, decirle todas esas expresiones tan significativas que tiene cada una de nuestras alabanzas. Descansamos, encontramos paz. Qué bueno. Y yo creo que ustedes terminan así este espacio, descansados, como que una tierra muy fértil para escuchar lo que hoy por su palabra Él va a aportar a la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero que en este momento, allí donde estamos, cada uno, cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. En esta oración nos vamos a presentar y le vamos a pedir a Dios que por su palabra se exprese a la vida nuestra. Pero vamos en este momento también a presentar delante de Dios a esas personas que hacen parte de nuestra comunidad o que de pronto son familiares o personas cercanas a alguno de ustedes y que en este momento han tenido que salir a trabajar porque trabajan en algo del servicio público, porque son personas que están dedicadas al área de la salud y están exponiendo su vida en este momento. Vamos a orar por cada uno de ellos, vamos a presentarlos, vamos a pedir a Dios que sea guardándolos, pero sobre todo vamos a pedir a Dios que sea expresándose a través del servicio que ellos están dando y que sean un recurso de Dios para muchas otras vidas. Entonces, allí donde estamos vamos a orar por esas personas y vamos nosotros también a presentarnos en este momento, disponiéndonos para que Dios nos use. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento, Señor. Ahora nos exponemos como iglesia a escuchar tu palabra y es un gozo, es un privilegio, Señor, saber que tenemos estos espacios de formación, estos espacios de enseñanza que tú nos das. Señor, gracias porque nos estás enseñando el valor del servicio, el poder que tiene el servicio en una sociedad y queremos asimilar estas verdades, necesitamos asimilarlas para nuestra vida. Por eso te pedimos que abras nuestra mente, que sensibilices todo nuestro ser, que nos ayudes a ir haciendo los ajustes y los cambios necesarios. Y también, Dios mío, queremos presentarte a cada una de esas personas que en medio de esta crisis, en medio de la pandemia, han salido, Señor,
aportar su conocimiento, aportar sus recursos, Señor, profesional, para seguir dándole posibilidades a esta sociedad. Ellos te están sirviendo y nosotros desde aquí, Señor, te pedimos que tú seas ayudándolos, que los guardes, que a través de ellos, Señor, expreses tu buena voluntad por cada uno de los médicos, enfermeras, auxiliares, personas del transporte público, Señor, que en nuestra sociedad han seguido aportando. Te los presentamos, Señor, y te rogamos que seas tú usándolos como medio de salvación para otras vidas y aún en la vida de cada uno de ellos, Señor, tú también expreses tu salvación. Te damos gracias, Dios maravilloso, y nos exponemos así ante ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la hermana Elizabeth el sábado pasado nos hacía la introducción al nuevo tema que vamos a estar trabajando durante este tiempo y durante algún tiempo, y es el poder del servicio según la fe cristiana, porque es que el servicio se puede interpretar desde muchas perspectivas, pero como nosotros lo vamos a ver y lo vamos a entender aquí, es según como nosotros en el cristianismo entendemos el servicio. Y ella nos mostraba, quiero hacer un pequeño recuento, recordar algunas ideas. Ella nos mostraba que por crianza, que por formación, que por educación, entonces tenemos en nosotros un sistema que se denomina el sistema del más acá o el sistema del acá, ¿cierto? Y en ese sistema, entonces, el centro del sistema somos nosotros, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras pasiones, lo que a nosotros nos parece, pero es un sistema que termina reduciéndonos y ya veíamos que es insuficiente. Sin embargo, es el sistema en el que fuimos criados y en el que fuimos criados no solo en casa, porque cuando hablamos de la crianza no es solo lo referente a la casa, sino que a nosotros nos criaron con lo que nos dieron en el colegio o en la escuela, en la universidad. A nosotros nos crió el entorno social donde nos desarrollamos y todo eso fue promoviendo el sistema del más acá. Sin embargo, hay un sistema diferente, que es el sistema donde en el centro se pone a alguien grande, a alguien suficiente, que es Dios, y Él en ese sistema como centro, entonces hace que todas las cosas trasciendan, lleguen a algo más allá. Entonces así lo llamábamos, ¿no? El sistema del más allá. Y algo muy interesante en la gráfica que nos mostraba la hermana Elizabeth era descubrir cómo en el centro estaba Dios, cómo en las periferias aparecían los otros y cómo nosotros como individuos particulares aparecemos todavía más en la periferia, es decir, que nosotros no somos lo definitivo. Y es al sistema al que le vamos a empezar a apostar para ir trabajando nuestra vida, y algo que tenemos que empezar a tener muy claro es que el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Contamos con la iglesia, que es el medio a través del cual recibimos los recursos, recibimos la ayuda, pero ahora tiene que ser un trabajo muy consciente de parte de cada uno de nosotros para que ese nuevo sistema, el del más allá, sea formado en cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a descubrir hoy, o vamos a entender hoy, que la razón de la creación de nosotros como seres humanos demuestra y nos deja ver muy claro por qué nosotros no somos el centro del sistema. Y cuando nosotros invertimos el orden y nos ubicamos en el centro, entonces perdemos sentido en la existencia nuestra. Y quiero empezar haciendo un análisis alrededor de todo lo que el universo es. Cuando nosotros analizamos el universo como ese espacio físico que se extiende y que continúa en expansión, es algo inmenso. Y es tan inmenso el universo que
nosotros apenas estamos como humanidad logrando descubrir todo lo que en él se esconde. Hasta hace un tiempo nosotros considerábamos que el sistema solar nuestro era el único sistema solar que existía y éramos muy egocéntricos, ¿cierto? Ahora se nos ha demostrado que no es el único, que el nuestro es solo uno de los millones que existen, que nuestra galaxia es una de las miles y millones de galaxias que existen, y eso nos ha venido poniendo en perspectiva más real de quiénes somos nosotros en este universo. Ahora, si no hablamos de nuestro sistema, sino de nuestro planeta, y si hablamos de nosotros como individuos dentro de ese planeta, realmente nosotros seríamos seres muy pequeños, que no logramos tener el peso suficiente para hacer que todo gire alrededor nuestro y que tenga sentido. Porque es que este es el punto importante. Podemos obligar y querer que todo gire alrededor nuestro, pero le vamos a quitar sentido. Al final vamos a descubrir que todo fue una ilusión nuestra, que nunca eso fue una realidad. Pero también cuando nosotros analizamos el proceso del universo, nos vamos dando cuenta que en su inmensidad y que todo lo que se ha venido dando con cada cuerpo que existe, nada en el universo existe para sí mismo. Y esto es algo extraordinario, descubrir que el sol no existe para él, que las estrellas no existen y no han existido para ellos. Descubrir, y esta fue una de las cosas que cuando la ciencia empezó a descubrir, que las estrellas, las primeras estrellas, los primeros átomos en el universo tuvieron que vivir unas condiciones tan extremas, tan fuertes, pero eran los únicos capacitados para poder vivir esas condiciones y sin embargo tuvieron que ceder cosas de ellos para que pudieran aparecer nuevos átomos, para que pudieran aparecer nuevas moléculas y luego esas moléculas tener que desintegrarse para que dieran origen a nuevos elementos hasta que poco a poco fueron apareciendo todos los elementos que hoy nosotros estudiamos o conocemos cuando estudiamos la tabla periódica de los elementos y que todos ellos aparecieron porque quienes estuvieron antes perdieron, porque quienes estuvieron antes cedieron, entregaron, dieron lo que tenían que entregar para que pudiera aparecer lo siguiente. La historia del universo nos lo confirma todo el tiempo. Ver las estrellas y descubrir que esas estrellas nunca han existido para ser el centro. Ellas existieron porque en ellas se fue configurando y se fue creando los elementos indispensables para que surgiera la vida. Entonces llega un momento donde esas estrellas tienen que entregar, tienen que dar lo que en ellas había y la única manera de entregarlo era una manera absurda pero necesaria y era morir. Ellas tenían que explotar porque solo a través de esa explosión todas esas partículas que estaban allí contenidas iban a llegar a muchos lugares. Y saben que a uno de los lugares donde llegaron esas partículas fue nuestro planeta. Cuando ellas llegan a nuestro planeta, esas partículas provenientes de estrellas que entregaron lo que tenían, que lo dieron, porque ellas no eran las importantes, entonces empieza a acumularse todos los elementos vitales para que en nuestro planeta apareciera la vida. Y luego de que en nuestro planeta aparece la vida, aparecemos nosotros también.
Y miren que la historia del universo nos demuestra que nada en sí mismo, por grande que sea, por hermoso que sea, por significativo que parezca, en sí mismo es su razón de ser. Y entonces, allí viene la gran idea que yo quiero que trabajemos en el día de hoy, y es que hay un principio que es el que fundamenta el servicio en la fe nuestra, y es la base de la cordura y de la salud mental para nosotros los seres humanos en este mundo. Y es que el hombre no fue creado para sus propios intereses. Vuelvo a repetir el principio. El hombre no fue creado para sus propios intereses. Descubrir que usted y yo no fuimos creados para nuestros planes, para lo que a nosotros nos gusta, para hacer la vida como a nosotros se nos antoja. Y usted de pronto dirá, pero entonces es injusto, ¿por qué me dieron la vida si no podía hacer con ella lo que se me antoja? Ya lo vamos a entender. Pero el principio es que no fuimos creados para nuestros intereses. Fuimos creados para los intereses de alguien más grande que le está dando sentido a todo en este universo. Y entonces vamos a empezar diciendo algo, que Dios nos hizo para su gloria. Dios nos hizo para su propósito eterno. Quiero que veamos un texto que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo número 43, versículo número 7, dice: todos aquellos que llevan mi apellido y que yo he creado, está hablando Dios, y que yo he hecho, dice esta versión, en honor mío los he hecho. Reina Valera dice, para mi gloria los he hecho, los he llamado. Es decir, nosotros llegamos al universo para los planes de alguien muy grande. Y qué maravilloso, qué descansador saber que en nuestros hombros no reposa el sentido, porque estamos llamados para lo que alguien más grande diseñó. Dice el versículo del Salmo 100 que leíamos, versículo 3, dice que somos su pueblo. Él nos hizo y somos suyos. Él nos hizo y somos suyos. La vida nuestra nunca es nuestra. La vida nuestra siempre es un préstamo. Y en esta idea recuerdo la canción de Marcos Vidal que se llama precisamente Por la vida. Y en esta canción el autor dice que es muy fácil tergiversar las palabras, cambiar un punto o quitar un acento de aquí o de allá. Y al final la frase suena tan distinto que no tiene nada que ver con el original. Y es el escritor Marcos Vidal dice, mirando nuestro mundo, hoy se me ocurre que hemos hecho nosotros algo igual. Y dice él, hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida. La vida es un préstamo, porque la vida nuestra, como toda la vida que existe en el universo, le pertenece al único que es el dueño de la vida, y es Dios. Decir
que nosotros fuimos hechos para su gloria, no nos quita de ninguna manera sentido. Al contrario, le da mucho sentido, porque si nosotros, vamos a pensarlo, vemos la estrella, esas estrellas de las que les hablaba, una de esas estrellas, si se hubiese quedado en lo que ella era y no llega a cumplir su propósito, su plan, aunque hubiese sido la estrella más grande, aunque hubiese sido la estrella más luminosa, había quedado perdida en el sinsentido, porque ni siquiera sabríamos que existía. Pero no solo eso, allí cuando ella muere, habría acabado todo lo que ella podía hacer. La vida nuestra es un préstamo, un maravilloso préstamo que Dios nos entregó y que al darnos ese préstamo nos dijo, te la entrego para que la disfrutes, te la entrego para que de ella hagas algo bueno, te la entrego para que en la existencia tú no estés vacío. Y vamos a decirlo de esta manera. Es como cuando a uno un amigo le presta un libro, o de pronto el papá en la confianza que le tiene, le dice, le presto el carro, ¿cierto? Y le dice, úselo como si fuera suyo. Y nos lo podemos llevar, podemos hacer paseos, lo podemos manejar, pero al final la realidad es que no es nuestro, le sigue perteneciendo a esa persona y no por eso significa que no lo podemos disfrutar. Lo mismo con el libro, nuestro amigo o nuestra amiga nos presta el libro y nos dice, úselo, lléveselo como si fuera suyo y cuando termine me lo devuelve y entonces uno dice, no es mío, pero me dieron la oportunidad de disfrutarlo y de disfrutar todo lo que me puede aportar. Lo mismo sucede con la vida. La vida no es nuestra, pero Dios nos la entregó y nos dijo, disfruten la existencia que les estoy dando. Y a través de eso, a través de poder disfrutar la vida, siempre siendo conscientes de que le pertenece a Dios, entonces lo que nosotros hacemos y que es algo que cuando lo hacemos bien, porque miren que este es el punto, aquí es el punto definitivo, cuando nosotros hacemos con la vida que se nos entregó, lo que debemos hacer con la vida, Dios termina siendo glorificado y cuando Dios es glorificado, esa vida, hermanos, es lo más maravilloso que podemos nosotros tener. Miren qué excelente es el sistema de Dios, qué sabio es el sistema de Dios. Él no se quiere engrandecer a Él y Él no dice, es para mi gloria porque me quiero sentir importante o me quiero sentir grande. No, es porque cuando Él recibe la gloria, en nosotros está manifestando todo lo grande que Él se propuso cuando nos dio vida. ¡Qué maravilla! Y qué bueno, muchacho, hermano, que usted pueda convencerse de esta realidad. Su vida, Dios la hizo para la gloria de Él. Y cuando en nosotros se cumple ese propósito, la vida se vuelve algo incomparable. La vida se vuelve un don. La vida se convierte en un regalo. La vida se convierte en un misterio que descubrirlo cada día es la experiencia más maravillosa que podemos vivir. La vida nos reta y con cada reto que la vida nos impone, descubrimos que es la oportunidad de descubrir a un Dios que se muestra más grande, más perfecto, más sublime. Pero la vida le pertenece a Él y somos hechos para la gloria suya. ¿Qué sucede cuando ignoramos este principio? ¿Qué sucede cuando el hombre ignora que no fue creado para sus propios intereses, sino para los intereses de alguien más grande?
Y yo creo que no es difícil suponer lo que sucede. Sucede que aparece en nosotros el sentimiento de frustración que seguramente acompaña la vida de muchos, de los aquí presentes, de los que están escuchando o que en algún momento acompañó nuestra vida. Esa frustración que se da porque nos da dolor que nuestros planes y nuestros deseos no le den sentido a la vida nuestra. Y mire que no estoy diciendo que no se cumplan, porque la tragedia no es que nuestros planes no se cumplan. La tragedia y la frustración llega cuando aún cumpliendo con esos planes nos damos cuenta que ellos no alcanzan para darle sentido a la vida nuestra. Miremos lo que dice Romanos en el capítulo número 14, versículos 7 y 8. Y es que, por eso les decía, este principio es un principio que nos da cordura y que nos pone a tono con el sentido de la existencia. Romanos 14, versículo 7 y versículo 8 dice: de hecho, ninguno de entre nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Gloria a Dios. Cordura. No tener eso en nuestra mente, no tenerlo en nosotros, nos lleva a decir, mis planes son los más importantes. Lo mío debe darse porque si no se da es una tragedia de dimensiones mundiales. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que de pronto algo no nos salió? No se dio lo que estábamos pensando en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo académico, en cuanto a lo afectivo. Y entonces es muy común que nos pase que estamos tristes, rompimos con el novio, rompimos con la novia, ¿cierto? Eso nos entristece mucho. O de pronto nos fue muy mal en un examen que teníamos o para el que nos habíamos preparado muchísimo. O de pronto un trabajo que era el trabajo en el que habíamos dedicado muchos esfuerzos termina perdiéndose, termina otra persona de pronto más capacitada o con cualidades quedándose con el trabajo y eso nos duele. Y entonces estamos nosotros ahí en nuestra pena, en nuestro dolor, en nuestro guayabo y llega un amigo. Entonces nuestro amigo llega contento porque de pronto a él sí le salieron los planes, de pronto a él sí hasta se le dieron las cosas y entonces nosotros como que decimos, qué desconsiderado. No ve cómo estoy yo, tienes que unirse a mi pena, tiene todo el mundo que unirse a mi sufrimiento, a mi dolor, a mi tristeza. Cuando, muchachos míos, está bien, tenemos derecho a que nos duela, tenemos derecho a entristecernos, pero nunca tenemos derecho a molestarnos inclusive, pero nunca eso nos da derecho a que eso se vuelva lo fundamental para todo el mundo. Si alguien llegó contento porque le fue bien y de pronto a mí no me fue tan bien, yo no puedo tener la capacidad de sobreponerme y disfrutar con el otro su alegría. Tal vez esa sea mi bendición y me saque de esa condición que me tiene allí tan abrumado, en lugar de pretender o querer que todos se suman en mi tristeza, se sumen a mi dolor, o viceversa, porque también a veces podemos llegar a ser en ese otro sentido un poco malos. Yo estoy feliz, yo estoy dichoso, yo estoy lo más pleno porque a mí se me dieron las cosas y no me importa cómo se sientan los demás, que los demás deberían sentirse felices conmigo. Conocí hace un tiempo una persona y era así, esa era su personalidad. El día que tenía un problema, ese problema se tenía que volver el problema de todo el mundo alrededor de él. Pero el día que todo para él iba de maravilla, no importa cómo estaban los demás,
Todo el mundo tenía que mostrar una cara amable, una cara feliz, alegrarse con lo bien que le había ido. No es así, muchachos míos, porque nosotros no fuimos hechos para girar alrededor de nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece a alguien más grande, y si hay algo que nos debe alegrar a nosotros en la existencia, es que aún a pesar de nuestro dolor, como lo dice el texto, si vivimos o si morimos, no importa la circunstancia, para Dios vivimos, para Dios morimos, porque de Él somos. Es decir, que en mi dolor Dios se pueda expresar, que en mi alegría Dios se pueda expresar. Y eso es lo que le va a dar sentido a esas circunstancias. Nos decía la hermana Elisa hace 8 días, que cuando vivimos en el más acá, todo el tiempo estamos buscando ser importantes, ser representativos, hacer cosas para volvernos nosotros importantes. Y decía Albert Einstein en una frase que la importancia siempre significa que una cosa está en relación con otra cosa. Quiere decir que nunca alguien es importante por sí mismo. Y esa es la paradoja del sistema del más acá, que nos quiere hacer importantes por nosotros. Pero cuando nosotros, en el sistema de Dios, siendo conscientes de que le pertenecemos a Él y de que todo lo que nosotros hacemos está girando alrededor de los intereses de Él, entonces nosotros nos volvemos valiosos en ese sistema, porque lo que hacemos le está aportando realmente algo que es grande. Lo grande no es lo que hacemos nosotros. Lo grande es lo que está haciendo Él, y el privilegio nuestro es poder aportar algo a eso. Y con eso tan insignificativo que aportamos, termina Él diciéndonos: bien, eres un buen siervo y además fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es nuestra grandeza, y allí es donde toma valor la vida nuestra. De allí, de no entender eso, es que aparecen las envidias, la competencia despiadada, donde no importa a costa de qué yo tengo que ponerme en la cima. No importa por cuántas personas tengo que pasar, humillar, aplastar. Si ellos me sirven para estar arriba, lo hago. Y es por eso, porque terminamos muy centrados solo en la vida nuestra, y esas condiciones no nos dan paz. ¿Quién que vive con la envidia en su corazón puede tener paz? Si todo el tiempo está comparándose con lo que hacen los demás, no se puede alegrar con el bienestar de los otros, porque el bienestar de los otros le causa tristeza, porque siente que eso lo debía tener él o ella. ¿Y quién va a vivir feliz así? ¿Quién va a vivir tranquilo así? Y la pregunta más grande, ¿qué vida podría tener sentido así? Y miren que Santiago, no voy a leer el texto, se los voy a mencionar. Santiago capítulo 4, del versículo 1 al 3, dice precisamente eso. ¿De dónde surgen las peleas? ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen todas esas formas de hacernos daño unos a otros? Y dice él, no es de todos esos deseos que se esconden, de todo el afán que en nosotros se despierta por pedir, porque a veces le decimos: Señor, dame esto otro, Señor, yo quiero tener. ¿Cuántas veces no hemos pedido cosas que queremos tener? Y dice Santiago, pero es que el problema es que piden para sus intereses, para gastar solo en lo suyo, solo en lo personal, solo en lo particular, y entonces termina perdiendo sentido todo lo que Dios nos ha entregado. Y finalmente duele mucho porque no entendemos
¿para qué sirve todo lo que nos corresponde vivir en esta vida? Quien desconoce el principio de que fuimos creados para los propósitos e intereses de alguien más grande, no para los nuestros, sufre en la vida. No entiende por qué si se esfuerza tanto al final las cosas no se le dan. No entiende por qué para todo el mundo, es la idea, las cosas no son iguales. No entiende por qué a él le corresponde vivir ciertas circunstancias que a otros no. De allí aparecen los trastornos, todas esas formas trastornadas de percibir la vida, equivocadas, diferentes, aparecen las locuras, esas personas que se sienten el centro del universo. Y cuando nosotros decimos eso, nosotros decimos, no, ese tipo de personas no debe existir. Y yo creo que en medio nuestro hay más. Hay muchos más de los que nos imaginamos así. Somos el centro. Somos el centro aún a veces hasta de Dios. Creemos que es decirle, Señor, haz esto por mí, y Él va a venir corriendo a hacerlo. Y cuando sentimos que no lo hace, cuando sentimos que no se dan las cosas, entonces aparece el sufrimiento. Y es que nos olvidamos del principio. Pero cuando el ser humano entiende este principio, y ahí es donde aparece la genialidad de la sabiduría del pueblo de Israel, cuando el ser humano entiende el principio, entonces ese ser humano aprende a interpretar la vida, aprende a entender la vida. Lo que sucede en la vida tiene sentido. Lo que pasa con nosotros tiene sentido. Algo maravilloso que hace el cristianismo en función de este principio, hermanos, es que nos lleva a hacer una reinterpretación saludable de toda la historia de la vida nuestra. Porque yo sé que muchos hemos vivido cosas que si las miramos y que si tenemos que interpretarlas solos, no encontramos eso para qué sirve. De hecho, hemos sido tan poco eficientes que lo que hemos hecho es bloquear esos recuerdos, porque no le hemos encontrado sentido en la vida nuestra. Es como si dijéramos, esto hay que bloquearlo porque no sirve. Pero cuando entendemos que la vida nuestra, todo en la existencia nuestra, está girando alrededor de los intereses de alguien más allá de nosotros, aún eso que nosotros vemos tan malo, tan negativo, tan doloroso, tan injusto, empieza a tener un sentido salvador. Empezamos nosotros a decir, esto lo puedo interpretar de esta manera, porque al final hay una realidad que usted va a comprobar, y es que si usted vivió eso tan duro, si usted vivió eso tan difícil, pero hoy sigue vivo, su vida la está sosteniendo alguien más grande. O sea, usted no está viviendo solo para usted. Y eso lo debía llevar a decir, esto se interpreta, esto se puede ver desde otro punto, que no me haga tanto daño, que no me amargue, que no me impida el desarrollo de lo que ese ser maravilloso que me creó y me dio la vida quiso hacer con mi existencia. Nuestra vida fue entonces entregada para planes mucho más grandes, para propósitos mucho mayores que nuestro bienestar individual. Y esto es sorprendente, cómo el dolor nuestro puede ser usado por Dios para construir a otros. Humanamente hablando es imposible, porque el dolor es algo que nos destruye, porque el dolor es algo que nos daña, porque el dolor es algo que tendríamos que evitar. Pero en Dios
El dolor nos construye, y no solo a nosotros, construye a otros. Y qué maravilla saber que podemos ser recurso de Dios aún en medio de eso, que para nosotros hasta hoy ha sido tan difícil de entender. Quiero que veamos 2 textos que nos confirman esta idea. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, su vida y mi vida están hechas para cosas buenas. Pero esas cosas buenas no son el diseño de nuestra inteligencia, sino que son el diseño de una inteligencia superior a cada uno de nosotros. Si usted se siente vacío, si usted como que no siente cuál es el norte de la vida suya, si usted como que no entiende cuál es la ruta existencial, seguramente es que perdió de vista este principio. Y está considerando que su vida es algo que le pertenece a usted. Pero si usted volviera a esta realidad y si usted volviera a ubicarse en el hecho de reconocer que su vida le pertenece a alguien más grande, en usted la paz, la tranquilidad, la confianza, el gozo vuelven a aparecer, porque descansamos en los brazos de un ser más grande y que le ha venido dando sentido a todo esto durante más de 13.600 millones de años. Piensa en eso. Nosotros con los 30 y algo de años, o usted con los 20 y algo de años que tenga, o los 15, su vida ya se le enredó. No insista y no quiera ser usted. Créale a alguien que lleva 13.600 millones de años creando algo y nunca ese algo ha perdido sentido. Créale a Él, créale a los planes de Él, crea que su vida en las manos de Él es algo maravilloso, pero vuelva a la conciencia de que usted le pertenece solo a Él. Y dice Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13 y 14, que es como cierra el escritor de Eclesiastés su discurso a la sabiduría o su análisis de sabiduría, y dice él, en conclusión del discurso, todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre. ¿Qué más necesita? Dios lo ha dispuesto todo. Nosotros no inventamos leyes. Las leyes de la naturaleza Él ya las hizo. Nosotros funcionamos de acuerdo a esas leyes. Y esas leyes le han dado sentido. Un sentido que nosotros apenas estamos descubriendo, pero que siempre lo ha tenido. Dice, Dios juzgará todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal. Su vida y mi vida nos demuestran que fuimos creados para propósitos más grandes que los nuestros. Así que yo lo quiero invitar a que en esta tarde, en esta noche ya, usted allí donde está, reconozca que perdió el norte porque tal vez perdió de vista el principio fundamental. Y de pronto usted no lo hizo conscientemente. De pronto desde niño a usted lo llevaron a creer, a pensar que usted era el centro, que lo que usted quisiera hacer lo podía hacer, que basta con proponérselo, que basta con quererlo, que basta con soñarlo
que basta con que usted lo quiera. Y usted ha comprobado en la vida que eso no es cierto. Tal vez le pusieron mal el punto a la frase y le distorsionaron el sentido de la vida. Y usted se dedicó a lanzarse a una tarea de búsqueda de cosas, pero que hoy lo están dejando con muy pocas posibilidades, que hoy lo están dejando vacío, porque tal vez usted tiene muchas cosas, ha alcanzado grandes cosas, pero se da cuenta que eso no le alcanza, que usted todavía tiene miedo de que el día de mañana su vida le pierda sentido. Y cuando uno tiene ese miedo, es porque uno se está sintiendo a uno mismo el centro. Pues hoy Dios le está haciendo una invitación y es la oportunidad del volver al principio de cordura. Su vida le pertenece a Dios. Su vida es de Él. Y aunque fue un préstamo, solo sirve cuando podemos hacer que esa vida sirva para la gloria y la honra de alguien más grande que nosotros. No somos el centro, no podemos serlo, no tenemos el peso suficiente para hacer que las cosas lleguen a nosotros y hacer que sigan teniendo sentido. Podemos hacerlas llegar, pero a veces las terminamos destruyendo si nos ponemos nosotros en el centro. Pero si decimos el centro eres tú y mi vida te pertenece a ti, todo lo que hagamos va a ser para su honra, para los intereses de Él, y ese va a ser la garantía de una vida que tenga sentido siempre. Entregar, dar de lo que hemos recibido para el sistema de Dios es la bendición más grande de estar en este universo. Así que, mis hermanos, vamos en este momento a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a volver a este principio. Te pertenezco, Señor, soy tuyo, soy criatura tuya, no soy por mí mismo, no me debo a mí mismo. Eres tú el grande, son tus planes los grandes, son tus propósitos los trascendentes. Y hoy yo quiero empezar a vivir, quiero empezar a hacer de ese principio un principio para mi vida. Quiero pensar de esa manera y que pueda volver al sentido que le diste a la vida cuando me pusiste en este mundo. Vamos entonces a orar. Soberano Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por recordarnos esta verdad tan especial. No nos pertenecemos a nosotros mismos y cuánto daño nos hemos causado, Señor, por desconocer esta verdad o por haberla ignorado a lo largo de nuestra vida. Terminamos creyéndole a un sistema que nos convenció de que somos nosotros, de que la vida es nuestra, de que podemos vivir al margen de lo tuyo, de que no te necesitamos. Hemos creído todas esas cosas y hoy, Señor, estamos experimentando el vacío, estamos experimentando la enfermedad, estamos experimentando el dolor en la vida nuestra, estamos experimentando la frustración, pero tú nos has hablado. Yo sé que tú has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos en este momento. Y te ruego, Señor, que los escuches y los ayudes, que tu principio, que tu verdad vuelva a ser la verdad iluminadora de su existencia, que donde quiera que ellos se muevan, que lo que sea que ellos hagan, que cada instante donde ellos estén, esté allí, Señor, recordándoles que te pertenecen a ti, son tuyos, Señor, somos tuyos, toda nuestra vida te pertenece a ti y siempre te ha pertenecido, Señor.
que volvamos al hecho de entender que tú nos hiciste para planes grandes, que tú nos hiciste para propósitos grandes, pero funcionando en tu orden, funcionando en los planes que tú has hecho, Señor. Por eso te ruego que este nuevo principio, que esta nueva verdad, puedas implantarla en nuestra mente, puedas hacerla profundizar y pueda crecer tan arraigada en cada uno de nosotros, que volvamos a la vida, Señor, y que volvamos a la realidad de la existencia que tú nos has entregado. Gracias, buen Dios, por lo que en esta noche nos has enseñado, y gracias porque has resuelto inquietudes, porque has resuelto cosas en el interior nuestro y porque nos estás dando posibilidades nuevas. Descansamos en ti y en tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Bien, hermanos míos, y durante esta semana yo les quiero hacer una invitación. Como este principio hay que volverlo a implantar o hay que implantarlo, repítalo. Y hay una alabanza nuestra que lo repite todo el tiempo. Y es la alabanza que se titula precisamente así: pertenezco a ti. Cántelo, dígaselo, convénzase. Esa es su realidad. Y desde esa realidad, nosotros vamos a empezar a meternos en el sistema de Dios, donde el servicio va a tener un sentido maravilloso. Dios los bendiga, hermanos míos. Dios los guarde. Nos veremos, Dios mediante, en 8 días o en 15 días, y que el Señor los siga ayudando. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.